Yo soy María Huertas, soy hermana del Ángel de la Guarda, tengo 33 años, soy de Badajoz, vivo actualmente en Sevilla, soy profesora del Colegio Santo Ángel en Sevilla, de alumnos de secundaria, y también me encargo de coordinar un poquito la pastoral del cole, de todo el cole, que es la vida, el eje vertebrador de un colegio Santo Ángel, ¿no? Que es la vida desde los valores básicos humanos hasta la vida de fe de nuestros alumnos y del profesorado y de toda la comunidad educativa. Pues yo estudié farmacia en Salamanca. Estuve 5 años, las prácticas las hice en Badajoz y después fue cuando mi vida dio un giro. Lo que pasa que ahora soy profesora en secundaria porque hice lo que ahora es el máster, antes de General CAP, máster para poder dar clases en secundaria, y por eso ahora mismo pues soy profesora, estudié para poder ser profesora. Doy clases de física y química y de biología y geografía en alumnos de primero y segundo de la ESO. Pues siempre me ha gustado ser maestra, ser profe, pero no tenía muy claro. Conforme iba avanzando, iba creciendo, al principio yo lo que quería hacer era tener un puesto de chuches para mi hermano, que le gustaba la chuche y yo le pudiera darle chuche. Pero no lo tuve muy claro hasta fui cambiando. Me empezó a gustar mucho la física y la química, especialmente la química, y ahí en el instituto ya empecé a plantearme otras cosas que no fueran magisterio. Los profesores también que me daban clases me incitaron a buscar otras cosas, que hablaban de telecomunicaciones, de ingeniería. Empecé ingeniería química y a los 15 días hice el cambio y me fui a Salamanca y empecé farmacia. Yo me metí ahí, pero no por tener una farmacia, sino porque me gustaba y me gustaba el mundo. Mi idea era terminar haciendo el FIR en hospital, para trabajar en hospital, laboratorio. Cuando terminé la carrera y me hice la opción de las prácticas, es una cosa curiosa. Y es que cuando tenía que elegir dónde hacer prácticas, entonces yo hablé con una farmacéutica que conocía a mi familia. Y en ese momento, cuando ella me dijo que sí y me acogía, ¿no? Cuando yo tuve que optar en un momento determinado a una hora con un bombo que te sale el número X y tú eliges en ese momento lo que quieres. Y mi primera opción siempre fue el hospital, como os decía, para poder hacer el FIR. Pero no sé por qué, en ese momento no me planteé el hospital y tenía posibilidad de cogerlo. Y ya di por hecho que me iba a la farmacia de prácticas a Badajoz y eso es lo que hice. Luego cuando salí dije, pues seré tonta, ¿no? Si tenía la opción en mano de lo que había pensado siempre. Con el paso del tiempo descubrí como que ahí fue algo de Dios, que tenía que volver a mi casa, porque al hacer las prácticas en Badajoz pues volví a vivir en mi casa y a retomar cosas que había perdido, quizás, ¿no? No sé, como que para mí fue como algo significativo, sin ser consciente, fue algo de Dios. A mitad de la carrera así, entré en la Pastoral Juvenil de Salamanca, donde empecé a alimentar algo que que siempre he tenido, ¿no? Soy de una familia cristiana, creyente, practicante, y que siempre me han hecho vivir la fe, ¿no? Pero yo durante la carrera en Salamanca descubrí que mi vida de fe había dado un salto y había pasado de ser una fe que yo siempre le digo a los niños también, heredada, que viene de familia, a vivir una fe que era mía, más personalizada. Y en esa opción de descubrir que la fe la tenía que seguir alimentando, tenía que seguir descubriendo qué era lo que Dios quería de mí, pues fue cuando empecé a retomar los grupos del Santo Ángel. Siempre había pertenecido a los grupos del Santo Ángel, de campamento, etc. Y a través de una amiga me dijo, ¿por qué no te vienes de monitora de campamento? Y ahí fue como un antes y un después, ¿no? Me fui de monitora de campamento y eso no significó nada especial, sino simplemente como retomar con gente Santo Ángel de toda la vida, con algunos que no había perdido el contacto, pues retomar mi vida desde mis inicios, ¿no? Y en ese grupo pues tenía un acompañamiento personal, unas vivencias más especiales, ¿no? Y empecé a descubrir que yo quería conocer más a Jesús, en definitiva, ¿no?
y que todo lo que yo estaba viviendo me hacía como que las cosas pequeñas se convirtieran en cosas como muy grandes, y desde dentro lo vivía internamente, ¿no? Me sentía llamada y no podía hacer otra cosa a ver qué es lo que Dios quería para mí. Eso que me estaba haciendo por dentro, sentirme como nueva, ¿no? Como llena. Y yo descubría que cuanto más me daba en todos los ámbitos donde me estaba moviendo, más sentía la llamada a algo más. En mí siempre ha estado la llamada vocacional al más. Y yo decía, ¿pero más qué? ¿No? Si ya más estoy en los grupos, en el más hago actividades pastorales para otras personas, el más me llevaba a mi oración personal, ¿no? Y tenía que tomar una decisión. Incluso al hacer las prácticas me ofrecían trabajo en la farmacia. Y ahí fue cuando tuve que tomar la determinación de arriesgarme a seguir descubriendo, ¿no? Y discerniendo qué era lo que Dios quería para mí. Y yo sentía que el Señor me hacía feliz y que el mundo se hacía diferente cuando veía desde los ojos de Dios, y cuando yo me daba más sentía la llamada al darme, y descubrí que con otras personas no podía hacerlo sola y que otras personas me ayudaban a vivirlo en plenitud. Me daba el compartirlo con otras personas, hacían todavía más grande lo que yo estaba viviendo, ¿no? No podía vivirlo sola. Y en esa llamada también estaba lo que yo estaba viviendo, no podía quedármelo yo, no lo podía quedar encerrado. Lo vivía un poco encerrado, bueno, porque por miedo, por timidez, a contar algo que no se entendiese, porque no sabía poner palabra a todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Me resultaba difícil explicarle a una persona algo que yo ni siquiera yo sabía que me estaba pasando, ¿no? Y bueno, yo en ese momento vi claro, cuando lo vi un poquito más claro, cuando vi que era para otros, que no era mío, y que cuando yo lo daba fuera, pues se hacía más grande, ¿no? Era una experiencia que no solo podía quedar dentro de mí, que tenía que ser explicada o tenía que ser vivida y compartida con otras personas, y sobre todo que otras personas pudieran vivir lo que yo estaba viviendo, porque me hacía tan nueva, tan diferente, hacía mi vida plena, tan feliz, pues que bien que otras personas puedan hacerlo, ¿no? Que lo puedan descubrir, ¿no? Pero desde dentro. Yo descubrí como mi interioridad, ¿no? Y cómo Dios me tocaba en lo más profundo de mi vida, que es lo que hizo transformarme, ¿no? Y recuerdo el momento en concreto, con la persona en concreto, donde yo expresé que Dios quería algo más de mí, y como que me estaba ahogando y ya no podía estar más encerrada, ¿no? Que necesitaba decir algo, ¿no? Sí, no, pero tomar una decisión y decirlo al mundo, ¿no? Demostrarlo como, pues, con la opción, ¿no? Que ser religiosa. Lo que me llevó, por ejemplo, a tomar la decisión de ser religiosa fue la comunidad, la vida en comunidad, la fraternidad, las hermanas con las que yo compartía. Para mí fue el decir, quiero ser religiosa, creo que Dios me quiere para esto, ¿no? Y creo que este es el modo de hacer plena mi vida y que otros puedan vivir esa plenitud. Me costó mucho, yo creo que es una de las cosas que más me costó. No porque no me fueran a apoyar, que yo pensaba que sí, ¿no? Que mi familia me iba a apoyar en lo que fuese en mi vida, pero pensaba que era muy duro. Ellos me veían rara, claro, porque yo por dentro estaba dividida. Cuando lo conseguí expresar, mi madre, porque mi padre falleció hacía ya años, ¿no? Mi madre me apoyó, ¿no? Me preguntó lo normal de una madre, ¿no? Pero ¿tú estás segura? ¿O esa es tu felicidad? Pero me dijo, pues si esto es lo que tú quieres, pues yo te voy a apoyar y siempre voy a estar aquí para recibirte con los brazos abiertos, ¿no? Y mi hermano igual, tengo un hermano 2 años mayor que yo, y fue el que me dijo, pa'lante, tu vida es tu vida, la mía es la mía, la de mamá es la de mamá, y cada uno tenemos que decidir cuál es nuestra opción de vida y, bueno, pues buscar nuestra felicidad. Pues soy religiosa porque creo que era el camino que Dios tenía para mí,
era una forma de responder a la llamada del Señor de una forma concreta, que es en la vida religiosa, y porque el seguir a Jesús para mí no tiene sentido si no es en comunidad. Y Dios me ha hecho, me ha regalado mucho más de lo que yo me podía imaginar, ¿no? Y yo sigo siendo María. O sea, sigo siendo María y creo que sigo siendo más María. Creo que cada día más auténtica, ¿no? Y querer buscar más de mí para poder ser más María para los demás, ¿no? El seguimiento a Jesús de una forma muy concreta, que es siendo ángel visible, ¿no? Como nosotros siempre decimos, ¿no? E intentamos vivir, me aporta pues felicidad, me aporta mucha gente llena de vida que quiere compartir nuestro carisma y que se da 100%, me aporta una riqueza enorme, me aporta diversidad cultural. He compartido la vida con hermanas africanas, asiáticas, que me han enriquecido, que no lo hubiese tenido si no hubiese sido religiosa. Me han hecho abrirme la mente y el horizonte. Me aporta vida, vida con mayúscula. Me aporta mucha alegría el poder compartir con tanta gente una misión. Creo que una de las cosas que más me cuestan es mi familia. Ahora tengo una sobrina, ¿no? Pues verla crecer, más pegada a ella, ¿no? Aunque nos vemos mucho, pero sí cuesta, ¿no? Hombre, en algún momento, pues tener mi tiempo de irme de vacaciones, de viaje, con mis amigos, ¿no? Pues eso ha cambiado. Pero lo más duro de la vida religiosa es madrugar. Levantarme temprano por las mañanas, es algo que no supero. Yo necesito dormir mis horas porque vivo muy intensamente, soy muy enérgica y la única forma de descansar y reponer pilas es durmiendo. Y eso de levantarme todos los días temprano para rezar me mata. Pues mira, siempre me ha gustado el deporte. Desde pequeña he hecho mucho deporte, gimnasia rítmica, todas las gimnasias que había en el colegio las he hecho, rítmica, artística, deportiva. Después me apunté a natación porque se me daba muy bien, hice una competición en la piscina de verano donde yo estaba y me ficharon. Y entonces entré en el Club Natación Badajoz y empecé a entrenar, a competir. Llegó un momento de un ritmo de entrenamiento duro, de 2 horas semanales, más el tiempo que iba y volvía, más las competiciones de fin de semana, que eran uno sí y otro también. Pues continué haciendo aeróbic en un gimnasio en la época de bachillerato, también me encantaba. Y bueno, anteriormente sí que tuve una época de ser tenista de tenis de mesa, hacía el deporte de tenis de mesa, también en el club de Badajoz y competía, se me daba bastante bien también. Y bueno, llegué a competiciones de Extremadura, la parte femenina era reducida, pero nos juntábamos también con Portugal, que tiene mucha fuerza el tenis de mesa, y siempre me ha gustado mucho todo tipo de deporte. Me gusta la música, escuchar música, me gusta hablar con mis amigas, me gusta tener conversaciones en profundidad con mis amigas, con mi gente, me gusta pasar tiempo con los jóvenes, escucharles y disfrutar con ellos o compartir con ellos la vida, ¿no? Disfruto cuando veo sentido a lo que vivo, a lo que hago y a lo que vivo. Vivir con sentido para mí es lo más importante, ¿no? Porque la vida se va, se fuma, ¿no? Son momentos que pasan y si cada momento tiene sentido, se queda en tu corazón. Entonces no se pasa, sino que te queda, ¿no? Creo que es una de las cosas que más valoro y ayudar a otros a descubrir el sentido, ¿no? De su vida. Eso es una de las cosas que más disfruto. Pues lo que menos me gusta yo creo que es ver sufrir a otras personas. Bueno, en mi vida he vivido muchos momentos familiares de enfermedad y han sido creo que los momentos más duros de mi vida. Perdí a mi padre, familiares cercanos, mis abuelos, y lo viví muy de cerca todo, ¿no? Ver sufrir a otras personas me producen a mí sufrimiento, ¿no?
sufrimiento por enfermedad, por soledad, por sinsentido, eso es lo que menos me gusta. Inevitable, ¿no? Pero me produce dolor, quizás porque cuando vives dolor, sufrimiento, ¿no? Te pones en el lugar de las otras personas y los haces muy tuyos, ¿no? Hay otra cosa que no me gusta, es cuando los jóvenes sufren en la realidad de hoy tantas situaciones que no les correspondería por su edad. No hace falta irse a zonas muy discriminadas, sino que en todo lugar, ¿no? Yo lo vivo desde mi propio cole, se viven situaciones en familias muy duras, que les producen sus sufrimientos, pero son niños, entonces no lo expresan como un adulto, ¿no? Lo llevan dentro y lo sacan como pueden. Hay veces que, pues, metiéndose en cosas donde no es lo mejor para ellos, las repercusiones en los estudios, en sus actitudes, en la vida, ¿no? Les marcan y me produce el dolor de no poder acompañar a tantísimas realidades, ¿no? Que te encantaría poder transformarles o te encantaría poder ayudarles a vivirlo de la mejor manera posible, ¿no? Y hacemos todo lo que podemos, ¿no? Y yo hago lo que puedo, ¿no? Pero es injusto, ¿no? Lo vivo como una injusticia que haya tantos niños, tantos jóvenes que vivan sufrimiento y que, pues, al final descubran el sinsentido, ¿no? De tantas cosas que viven que no pueden entenderlas, porque la psicología no les llega a las cosas que tienen que vivir porque no les queda otra, ¿no? Sin intenciones de nada, familias que sin intenciones de hacer ese daño, ¿no? Pero simplemente son circunstancias de realidades que les acompañan, por lo que sea, ¿no? Pues soy una persona... lo primero que me sale es muy responsable, porque soy responsable, entonces como que es lo primero siempre que me sale, ¿no? Pero soy una persona con mucha energía, con muchas ganas, con mucha ilusión. Intento vivir todo al máximo. Creo que soy una persona sencilla, con mucha fortaleza, porque pues las circunstancias de mi vida me han hecho, pues, ser fuerte. Soy luchadora, también creo que por la realidad de mi vida, no sé, o por temperamento. Tengo un temperamento muy fuerte y eso me hace, bueno, pues yo creo que tiene su parte positiva, su parte menos positiva, ¿no? Pero el temperamento fuerte y el carácter me hace tirar para adelante, vivir al máximo. Soy muy sincera, intento ser muy sincera, intento me sale, ¿no? No vivir con doblez, decir lo que pienso, a veces un poco crítica, ¿no? Ante las realidades de la vida. Lo volvería a hacer. Volvería a decir sí, porque es un camino apasionante, porque dices sí sin saber qué viene después. Te metes en una comunidad, en un piso, en una casa. Yo he recibido mucho más de lo que creía que podía recibir. A mí, yo siento que Dios me ha hecho un regalo y que da el 100 por 1 en lo que yo he intentado darme e intento cada día, y Él me regala mucho más de lo que yo soy, de lo que yo doy, ¿no? Y a mí me ha hecho ser María 100%, y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Me hizo más plena cuando yo le dije sí a ser hermana del Ángel de la Guarda. Lo volvería a repetir 1 y 1000 veces, volvería a arriesgarme, porque, como digo, es un camino apasionante, donde no sabes lo que viene después, y eso lo hace como una aventura, ¿no? Una aventura que te va regalando cada día nuevas experiencias, ¿no? Todo el mundo grabando, ¿verdad? Empezamos. Bueno, voy a empezar, ¿vale? Es que no pasa nada. Claro, no pasa nada. Tú tira, ya está. Bueno, pero bueno. ¿Ahora? ¿Se oye? ¿Ahora? ¿Sí?